¿Cómo están, queridas materas, queridos materos? Bienvenidos a un nuevo video de Recolector de Mates. Seguimos de cuarentena, seguimos acá encerradito, pero bueno, esta vez este video va a ir dedicado a dos amigos que me pidieron que hable como lo hacíamos en los primeros videos cuando arrancó el Recolector de Mates. ¿Se acuerdan que hablábamos de anécdotas, contábamos historias? Hoy vamos a contar una anécdota dedicada a Fernando Bock y a Jorge Arnés, dos grandes amigos que me pidieron justamente que cuente una historia. Habíamos contado una historia hace mucho que era de Juan Manuel de Rosas con el pianista que le enseñaba justamente ese instrumento a su hija. Después hablamos del Torto Sarmiento. Y hoy vamos a contar una anécdota un poquito más contemporánea, mucho más actual, que ocurrió hace muy poquitos años. Un escritor muy famoso argentino, Hernán Cassiari, seguramente todos ustedes lo conocen, lo habrán visto en televisión, habrán leído algún libro, y de un dibujante belga. La historia arrancó cuando le hacen una entrevista para un diario, mejor dicho, para una revista francesa. Le hacen una entrevista online, o sea, por internet, le hacen una entrevista vía Skype. Cuando termina la entrevista le comunican a Cassiari que, bueno, en 15 días aproximadamente se iba a imprimir ese diario, ese periódico, esa revista. Era a las entrevistas acompañarla con una ilustración. O sea, en vez de una foto, una ilustración. Y que se manejaban, generalmente enviaban a un dibujante a que esté todo el día con el entrevistado y que lo dibujara mientras trabaja, mientras hace su labor diaria. Entonces, bueno, todo muy bien, acepta el escritor a que vaya el dibujante a su casa, pero en esa época, bueno, Cassiari vivía en Barcelona. La revista, como ya le dije, era francesa, pero la particularidad que el dibujante, el ilustrador que iba a hacerle los dibujos al escritor, era de origen belga y no hablaba nada, pero ni una pizca de castellano, como tampoco nuestro escritor hablaba nada de belga o nada francés, porque los belgas hablan francés. Entonces, bueno, llegó el día, tocan timbre en la casa del escritor y aparece el dibujante belga, el ilustrador, que era un hombre entre 50 y 60 años, de pelo largo, barba, una onda media hippie. Cassiari lo hace obviamente pasar a su casa porque, bueno, obviamente le dice que era el dibujante, que lo venía a ilustrar mientras él trabajaba. El escritor le dice: bueno, yo trabajo acá en mi casa, en mi oficina, no me muevo de acá, estoy todo el día en un escritorio detrás de una computadora. Le dijo mediante señas, todo esto mediante señas porque ninguno hablaba el idioma del otro. El francés le hace seña que sí, que no se preocupara, que él, todo mediante señas, que él hiciera lo que tenía que hacer porque él solamente iba a ilustrar cómo trabajaba él. Entonces, bueno, lo sienta a unos 5 metros de su escritorio, de su oficina, y Cassiari hace lo que hacía siempre el escritor. Se sentaba frente a su computadora, frente a su ordenador y empezaba a escribir. El dibujante lo observaba con atención. Luego de un tiempo todos, cuando estamos solos, parecemos o creemos que somos normales, pero todos tenemos nuestros problemitas o nuestras costumbres. Y la costumbre que tenía Cassiari, que para el belga era algo increíble, era como la mayoría de los rioplatenses, de tomar mate. El escritor Hernán Cassiari se la pasaba tomando mate. Escribía un poco, se levantaba, preparaba el agua, armaba el mate, lo cebaba, tomaba, y el belga no entendía nada. Pasó un día, 2 días, y Cassiari era impresionante la cantidad de mate que tomaba. Se tomaba 3, 4 termas en esas 4 horas diarias que trabajaba. Les recuerdo que el dibujante iba a estar 4 días, o sea, 4 tardes con él viéndolo trabajar. Llegó un momento que el belga abría los ojos así viendo, pensaba qué será eso que toma. No entendía qué era lo que eso verde, ese yuyo, esa yerba que toma y que chupa. Y en un momento el escritor también se da cuenta que se sentía observado y que no entendía nada, pero no le podía explicar por la barrera del idioma. Le quería explicar qué era, pero no podía. Entonces el belga lo miraba y dice: ¿será droga eso que está chupando? ¿O chupa eso porque está tan gordo? ¿Será por eso que chupa eso? ¿De lo gordo que está que chupa eso? Por un momento el dibujante dejó de dibujar al escritor y se puso a dibujar el mate, el contorno de la calabaza, la forma de las patitas de metal, el imperceptible vapor que salía de la yerba, el brillo de la curvatura de la bombilla. Había quedado extasiado con el mate. Y no encontraba la forma del escritor de explicarle qué era el mate para los argentinos. Hasta que el anteúltimo día, el tercer día, recuerda que en una de sus obras, en uno de sus libros, un libro que se llama Más respeto que soy tu madre, que está doblado en varios idiomas, traducido en varios idiomas, recordó que está traducido justamente en francés. Y en esa obra, en ese libro, la protagonista habla del mate, de lo que significa el mate para los rioplatenses. Entonces se acuerda, va a la biblioteca, agarra el libro y se lo regala al belga. Le dice:
que quiere decir cuando él le regala algo que y entonces el belga dice gracias, quiere decir en belga, y lo agarra. Y él le dice, todo por señas, le dice el escritor al dibujante, lee este capítulo, el 22, que la protagonista habla de lo que significa el mate para nosotros. Todo por señas, le hace señas, le abre el libro así y le dice, lee acá. Entonces el belga empieza a leer algo más o menos así que dice la protagonista de lo que significa el mate para nosotros. El mate no es una bebida. Bueno, sí, es un líquido y entra por la boca, pero no es una bebida. En la Argentina nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. Es todo lo contrario que la televisión, porque te hace conversar cuando estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. El mate pasa en todas las casas. El belga leía muy atentamente. Pasa en la casa de los hombres, charlatanes y mentirosos, pero también lo toman las mujeres serias, responsables y también las inmaduras. El mate pasa en la casa de los ricos y en la de los pobres. Lo toman los viejitos en un geriátrico, pero también lo comparten los chicos mientras estudian o mientras se divierten, es lo mismo. El mate es el único momento que comparten los padres y los hijos sin reprochar ni echarse cara a nada. El mate lo comparten peronistas y radicales sin preguntar quién está cebando. El mate es en el único que nos parecemos las víctimas y los verdugos, los buenos y los hijos de puta. En este país es en el único lugar en el mundo que un chico o una chica se convierte en grande un día en especial. Nada de pantalones largos, ni de menstruación, ni de circuncisión, ni de viaje iniciático, nada que ver. Es un día en especial, el día que un chico o una chica quiere convertirse en grande o decide convertirse en grande, es el día que decide tomar por primera vez en su vida unos mates solos, sin que haya nadie en la casa, sin que estén los padres, un hermano mayor, un abuelo, nadie. El día que está solo. Todos, los que estamos acá en mi casa, ustedes que miran por el celular o desde su computadora, todos no recordamos en qué momento, no recordamos cuándo. Fue seguramente cuando salimos de la infancia, cuando entramos en la adolescencia, no nos acordamos el momento exacto. Pero el día que un chico o una chica fue hasta la cocina, encendió el fuego y se preparó el mate, ese día es porque se dio cuenta que tiene alma. El belga leyó eso, cerró el libro y se ve que algo entendió, porque guardó el libro en su mochila y mirando fijamente a los ojos al escritor se puso la mano en el pecho y le dijo, «Maté pour moi». Y sorprendido el escritor dijo, «Sí, cómo no». Le cebó un mate, lo preparó, así como me estoy preparando yo este mate, y se lo alcanzó al belga. El dibujante belga agarró el mate, se lo tomó, se lo devolvió al escritor, el escritor se tomó otro mate, él volvió a preparar un mate y le hizo señas al dibujante si quería otro mate. Y el belga le contestó que oui. El belga le dijo que oui. Ese día, el escritor y el dibujante se tomaron 3 termos de mates. A partir de ese momento, en ese mismo momento, dejaron de ser 2 desconocidos. Dejó de ser un dibujante hippie, raro, y era un escritor gordito, barbudo. A partir de ese momento, pasaron a ser 2 colegas haciendo lo que más les gusta. Dibujar y escribir y dibujar. Como si no importara más nada en la vida. Como si el mundo se hubiera creado únicamente para que los desconocidos se hicieran compañía a través de un mate. Del escritor Hernán Cassiari, se llama Un belga en casa. Esto fue a pedido de mi amigo Fernando Bock, que quería una historia que representara un poco lo que significa el mate para los rioplatenses, para los argentinos, para todos que nosotros, que no es una infusión, no es para nosotros como un té, un café, es algo distinto. Es el símbolo de compartir y que a lo mejor en este momento que estamos en cuarentena, que estamos lejos de los seres queridos y que estamos tan acostumbrados a reunirnos, a hacernos compañía, muchas veces la excusa es este aparatito que tenemos acá, que es un mate, pero que es lo que nos junta y nos atrae y nos une y nos hace reír, a veces decir verdades, a veces llorar, a veces reír, pero es el símbolo de la compañía, de la amistad.
Los dejo por hoy, les doy unos días de vacaciones para que se repongan de esta historia tan fuerte y los dejo en compañía de un mate. Así que hasta el próximo mate, queridos amigos.